Lo que pasa con la traición es que no siempre te golpea como un rayo. A veces es más silenciosa. Más lenta. Crece bajo la piel como moho en las paredes de una casa que tú mismo construiste, hasta que un día vas a colgar un cuadro y toda la maldita estructura se desmorona en tus manos. Todo empezó un martes. Lo recuerdo porque acababa de volver del trabajo, cansado, desgastado, medio hambriento, y Lindsay ya estaba arreglada. Vaqueros negros ajustados, blazer, el que solo se pone cuando ve clientes, y tacones. Esos tacones. Los que hacen tanto ruido sobre las baldosas que se sienten en los dientes. Apenas me miró cuando entré. Solo un hola, amor sin darse vuelta. Tenía el teléfono en la mano, la cara iluminada por un mensaje que no quería que viera. Luego se detuvo en el umbral y lanzó, como al pasar, no me esperes, puede que se alargue. Ahí fue cuando algo se inclinó dentro de mí. Vi cerrarse la puerta y me quedé en medio del salón, aún con las llaves en la mano como si hubiera olvidado para qué servían. Sentía el rastro de su perfume desvanecerse detrás de ella, algo floral y caro. El mismo que usaba cuando empezábamos a salir, antes de la hipoteca, antes de los largos silencios, antes de que sus sonrisas se acortaran y su paciencia se secara. Y por primera vez en meses, no pude quitarme de encima la sensación de que ya no era su esposo. Solo era el tipo que vivía en su casa. Empecé a notar cosas. Como que ya nunca dejaba el teléfono sobre la mesa. Ni siquiera cuando iba al baño. Lo presionaba contra el pecho como si fuera un salvavidas, como si temiera que yo lo arrebatara en cuanto se descuidara. Las notificaciones dejaron de aparecer. Lo puso todo en no molestar. Empezó a ir al gimnasio a las 7 de la noche, después del trabajo, después de la cena. La misma cena que antes cocinábamos juntos y que ahora pedía o directamente salteaba. Las uñas siempre perfectas, como en reloj. El cabello, con ese look de peluquería fresca cada 2 días. Decía que lo hacía por ella misma. Pero yo sabía. Lo sentía. Hay un tipo de orgullo que una mujer lleva cuando alguien la mira como si fuera fuego en un mundo helado. Y ya no era yo quien la miraba así. Me hice el tonto. Porque eso es lo que haces cuando estás intentando salvar algo que ya está roto. Le preguntaba cómo le había ido el día. Encogía los hombros, bien. Le proponía ver algo juntos. Estoy cansada. Una noche intenté acercarme, literalmente, y se apartó tan rápido que fue como si la hubiera quemado. A la mañana siguiente me miré en el espejo. Sin moretones, sin heridas. Pero parecía que me hubieran dado una paliza. Ojeras marcadas. Mandíbula tensa como si llevara días apretando los dientes. No reconocía al hombre que me devolvía la mirada. Entonces llegó la llamada. Estaba en el trabajo. Sentado en mi escritorio justo después de almorzar. El teléfono vibró. Su nombre en la pantalla. Atendí. Hola. Pausa larga. Demasiado larga. Hola, dijo ella. ¿Podemos hablar esta noche? Claro. ¿Qué pasa? Otra pausa. Entonces lo dijo. Estoy saliendo con alguien. Así. Voz plana. Sin titubeos. Sin disculpas. Sin miedo. No fue una confesión. Fue una notificación. No dije una sola palabra. Ni una. Solo colgué. Dejé que el silencio me repiqueteara en los oídos como un disparo a través de un cristal. Frío, limpio, definitivo. Me quedé ahí casi 20 minutos mirando el suelo bajo mi escritorio, el corazón golpeando como un tambor mal tocado. Después me levanté, fui hasta mi camioneta y conduje. No volví a casa. Fui al único lugar donde siempre logro aclarar la cabeza. Ese mirador a las afueras del pueblo donde las luces de la ciudad parecen estrellas a tus pies. Es tranquilo. Solitario de esa forma que te obliga a enfrentarte a ti mismo. Y eso hice. Me senté allí y pensé en todas las noches en las que le acaricié la espalda cuando no podía dormir. En los almuerzos que le preparé. En las discusiones que dejé pasar solo por mantener la paz. En las vacaciones que planeé, los aniversarios que recordé, los chistes tontos que antes la hacían reír.
Todo. Y pensé en Derek Willis. Porque ese fue el nombre que vi en sus mensajes hace meses, cuando su iPad se sincronizó accidentalmente con el mío. Ella nunca lo supo. Nunca se lo dije. Pero vi lo suficiente. ¿Y ahora? ¿Ahora quiere hablar? No. Ahora quiero respuestas. Y las quiero esta noche. Continuaré con la siguiente parte del relato. Llegué a casa alrededor de las 6:30. El sol empezaba a hundirse tras los árboles, tiñendo el cielo de un naranja suave, como si intentara amortiguar el golpe. No ayudó. Nada podría haberlo hecho. Su coche ya estaba en el camino de entrada. Eso me dijo una cosa: estaba lista. Lista para hablar. Lista para hacer lo que fuera que había planeado hacer después. No di un portazo al entrar. No dije una palabra. Solo caminé con calma. Con la calma de un hombre que ha pasado todo el día preparándose para caminar descalzo sobre fuego. Ella estaba en la isla de la cocina, copa de vino tinto en mano, medio llena. Piernas cruzadas. Su teléfono boca abajo al lado. Me miró como si nada estuviera mal. Como si no estuviéramos a punto de desenterrar un cadáver que ambos habíamos enterrado. Hola, dijo. Solo eso. No, lo siento. No tenemos que hablar. Ni siquiera un ¿cómo estuvo tu día? Solo hola. No respondí. Pasé de largo, lancé las llaves sobre la mesa, me quité la chaqueta. Me observaba como esperando que rompiera el silencio. No le di nada. Finalmente, soltó un suspiro leve, como si el que estuviera prolongando esto fuera yo. Lo decía en serio, lo que te dije antes, empezó, lenta y medida. No planeé que pasara. Simplemente pasó. Me di la vuelta. Solo la miré. Ella siguió hablando. Hace tiempo que no soy feliz. Lo sabes. Apenas hablamos. Ya no hacemos nada juntos. Sentía que me estaba desvaneciendo. ¿Quién es? Pregunté, directo. Sin rodeos. Vaciló, luego desvió la mirada. No importa. Me reí. No porque fuera gracioso, sino porque ya lo sabía. Y el hecho de que pensara que podía esconderlo ahora, eso me enfureció más que nada. Derek Willis, dije. Sus ojos se alzaron de golpe hacia los míos. Abiertos como si la hubiera abofeteado. ¿Cómo? No eres tan cuidadosa como crees, Lindsay. Lo sé desde hace meses. Se levantó entonces, como si no pudiera creer lo que oía. ¿Entonces por qué no dijiste nada? Porque quería ver si me mentías en la cara. ¿Y adivina qué? ¿Lo hiciste? Abrió la boca. La cerró. Entonces algo cambió. Su postura se tensó, la mandíbula se endureció. Y en ese instante, la actuación cayó. Tú también has estado distante, espetó. No has sido precisamente el más romántico últimamente. Tal vez si me hubieras prestado atención, esto no habría pasado. La miré fijamente. De verdad se atrevió. Me engañaste, dije, sin voz. Y tu primera reacción es culparme. Cruzó los brazos. No digo que todo sea tu culpa. Digo que no es solo mía. Y ahí lo vi. La mueca. Esa pequeña curva en su labio que no pudo ocultar del todo. Esa mirada de superioridad que solía tener cuando sabía que se había salido con la suya. No estaba arrepentida. Ni cerca. No era culpa lo que sentía. Era justificación. Y la vi con claridad por primera vez en mucho tiempo. Esta mujer, esta desconocida en mi cocina, no era la chica de la que me enamoré. No era la que solía abrazarme por la espalda solo para sorprenderme. No era la que lloró de alegría cuando firmamos la hipoteca. No era la que solía mirarme como si fuera su refugio. Era fría, calculadora y lo bastante cruel como para hacerme sentir el villano en su infidelidad. Asentí despacio. No porque estuviera de acuerdo. Porque entendí. Ya había terminado. Terminé de esperar disculpas que no llegarían. Terminé de fingir que esto se podía salvar.
Esta noche me quedo en casa de mi hermano, dije. Ni se inmutó. Está bien. Eso fue todo. Ni una objeción. Ni una pregunta. Solo está bien. Salí sin decir más. Al subirme a la camioneta, la puerta detrás de mí se cerró con un clic, como el punto final de una frase que debió terminar hace mucho. Y en ese silencio, sentí algo inesperado. Alivio. A la mañana siguiente, el alivio tenía otro sabor. Me desperté en el sofá cama de mi hermano Jason con el cuello rígido y un nudo en el estómago que parecía tener dientes. No me hizo preguntas. Solo me pasó una taza de café, me dio una palmada en el hombro y se fue al trabajo, como si ya supiera que esto era algo que tenía que atravesar solo. Eso es lo que tienen los hermanos. No siempre necesitan los detalles. Solo lo saben. Me quedé sentado en su sala de estar, la luz de la mañana colándose entre las persianas, el sonido del tráfico amortiguado tras las ventanas cerradas, y repasé la noche anterior en bucle. Lindsay allí de pie con su blazer, como si me estuviera haciendo una presentación de negocios. Esa sonrisa burlona cuando dije el nombre de Derek. Él está bien cuando le dije que me iba. Ese maldito está bien. No fue solo que no luchara por nosotros. Fue que parecía contenta de que me marchara. Como si lo hubiera estado esperando. Como si acabara de hacerle la vida más fácil. Eso dolió más de lo que esperaba. Llamé al trabajo. No había manera de que pudiera fingir una sonrisa y hacerme el interesado en correos y plazos cuando mi matrimonio acababa de doblarse como una silla de jardín barata. Mi jefe lo entendió. Me dijo que me tomara el tiempo que necesitara. Alrededor del mediodía, agarré mis llaves y regresé a la casa. No quería verla. Solo necesitaba mis cosas. Ropa, portátil, lo esencial. No quería dormir otra noche sintiéndome un huésped en una casa que una vez fue mía. Cuando entré al camino de entrada, su coche ya no estaba. ¿Bien? No quería verla. Solo quería paz. La casa se sentía extraña. Silenciosa de una forma que no había sido en años. Sin olor a café. Sin música viniendo de su lado de la casa. Sin movimiento. Solo quietud, y esa tensión rara que queda flotando en el aire después de una pelea. Subí las escaleras, saqué una bolsa del armario y empecé a tirar dentro camisas, calcetines, todo lo que pudiera recoger sin pensar demasiado. Abrí el cajón de su lado del tocador buscando mi viejo reloj, ese que a veces usaba ella. Y ahí lo vi. Una nota doblada, prolija, escondida bajo una pequeña caja de joyas de terciopelo. No debería haberla tocado. Pero lo hice. La nota estaba escrita con su letra, afilada, limpia, como ella. Derek, anoche fue todo. Aún no puedo creer lo rápido que está yendo todo esto. Le dije, lo tomó con calma, pero es solo cuestión de tiempo. Creo que por fin está pasando. Ya no quiero esconderme. Estoy cansada de ocultarlo. Quiero esta vida contigo. Me haces sentir vista de nuevo. Contigo no soy invisible. La leí 2 veces. Luego una tercera. La dejó ahí, a la vista. No la escondió, ni la guardó bajo llave. Porque quería que la encontrara. No tenía duda. Quería que lo sintiera. Y fue entonces cuando algo en mí se quebró. No con rabia. No con una explosión dramática de película. Fue más silencioso. Más frío. Como si el último hilo que me ataba a la versión de ella que solía amar simplemente se hubiera disuelto. Guardé la nota en el bolsillo. No por venganza. No como prueba. Como recuerdo. Para no olvidar nunca cuánto le importó realmente. La caja de joyas la dejé donde estaba. No sé qué había dentro, y no me importaba. Cuando cerré la bolsa, ya no pensaba en lo que vendría después. Ya estaba allí. Hecho. Desconectado. Libre. Y al cerrar la puerta detrás de mí, no miré atrás. Ni una vez. No supe nada de ella durante 2 días. Ni un mensaje, ni una llamada perdida, ni un ¿dónde estás?, ni un ¿podemos hablar? Ni siquiera un frío, limpio quiero el divorcio.
Solo silencio. Y eso me dijo todo. Cuando alguien puede simplemente dejarte desaparecer después de años construyendo una vida juntos, no es un error de juicio. No es una emoción pasajera. Es otra cosa. Algo calculado. Algo cruel. Lindsay se había desconectado de nuestro matrimonio hacía mucho tiempo. Solo que se le olvidó decírmelo. El apartamento de Jason empezó a sentirse como una sala de espera. No estaba viviendo. Estaba en pausa. Despertando en ese sofá duro, cepillándome los dientes junto al cuenco del perro, comiendo sobras como un fantasma que alguna vez tuvo su propia cocina. Y aún así, cada vez que cerraba los ojos, mi cerebro me arrojaba imágenes como puñetazos. Su perfume en el abrigo que llevaba esa noche. La forma en que sonreía a su teléfono cuando pensaba que yo no miraba. Esa nota. Esa maldita nota. No podía dejar de escuchar las palabras, me haces sentir vista de nuevo. Contigo no soy invisible. ¿Invisible? Fui yo quien pagó su deuda universitaria. Yo pinté su oficina 3 veces hasta que el tono de gris fue el que ella quería. Llevé a su madre a las sesiones de quimioterapia, por el amor de Dios. Le di mi lealtad, mi tiempo, mi atención. Y ahora quiere actuar como si yo hubiera sido una sombra al fondo. No. No era invisible. Ella simplemente miraba más allá, hacia él. Así que al tercer día decidí dejar de esconderme. Fui a trabajar. Empecé a responder mensajes de amigos. La mayoría solo preguntaban si estaba bien, con ese tono medio sabiendo, medio pisando cáscaras de huevo. No di explicaciones. Aún no. No quería decirlo en voz alta. Pero esa tarde, algo cambió. Serían las 7:45 cuando sonó el teléfono. Un número que no conocía. Contesté sin pensar. ¿Hola? Pausa. Luego una voz de mujer, baja, insegura. ¿Mark? Sí. ¿Quién habla? ¿Vaciló? Soy Daniele. La esposa de Derek Willis. Silencio. Puro, brutal silencio. Me quedé ahí, en medio del salón de mi hermano, el teléfono pegado a la oreja, mirando al frente como si la habitación se hubiera vaciado de golpe. Ella sabía. Lo sabía. Siento llamarte así, continuó rápido, la voz quebrándose. Mira, encontré algunos mensajes y fotos. Muchos. De tu esposa. El estómago se me hundió hasta los pies. Fotos. Mensajes. Eso significaba que no era solo físico. Era emocional. Constante. Deliberado. Dios sabe que le mandó él, que le mandó ella. No sabía con quién más hablar, dijo Daniele. No sé si tú ya lo sabías, o... Lo sabía, dije en voz baja. Ese o lo dijo todo. Hablamos durante 20 minutos. Ella lloró. Yo no. No porque no quisiera, sino porque algo dentro de mí ya se había quemado. No quedaban lágrimas. Solo brasas. Me contó que ellos también tenían problemas. Que Derek estaba distante, irritable, llegando tarde, gritando a los niños. Que la noche anterior había encontrado los mensajes y se quedó despierta leyendo cada uno. Cada línea asquerosa. Cada te extraño, cada no aguanto las ganas de tocarte de nuevo. Cada mentira. Lindsay incluso bromeaba en uno diciendo que debería haberlo elegido a él desde el principio. Así que esto no era algo nuevo. Era una llama reavivada. Una historia que se alimentaba de la traición como si fuera romántica. Cuando colgamos, estaba temblando. No de rabia. De claridad. Por primera vez vi lo lejos que había llegado todo. No solo la infidelidad. ¿Ella? Todo lo que habíamos construido ya era ceniza. Y no iba a quedarme esperando a que ella escarbara entre los escombros para devolverme migajas de lo que una vez fui. Abrí el portátil, escribí en el navegador, abogado de divorcio cerca de mí. Me quedé mirando la lista de nombres, números, páginas web. Y entonces hice clic en uno. Y supe que esta vez, el que se iba, era yo.
A la mañana siguiente me senté en la camioneta frente a la oficina del abogado. El motor encendido, las manos tan apretadas al volante que parecía que el cuero iba a desgarrarse. No estaba asustado. No estaba inseguro. Estaba furioso. No del tipo de furia ruidosa, sin gritos, sin puñetazos contra la pared. Era esa rabia densa, constante, la que vibra en los huesos, la que hace que todo se mueva en cámara lenta, como si vieras tu vida desde afuera. Había llamado la noche anterior. Me dieron la primera cita disponible. La mujer que me atendió al teléfono sonaba tranquila. Demasiado tranquila. Como si estuviera acostumbrada a que la gente se deshiciera en su buzón de voz. Tal vez lo estaba. El abogado se llamaba Carl Renshaw. 40 y tantos, traje impecable, sin rodeos. Tenía ese tipo de rostro que nunca parece sorprendido. Como si ya hubiera escuchado todos los detalles más feos del mundo y aún así siguiera revolviendo su café de la misma forma cada vez. Le conté todo. No parpadeó. Le hablé del insight, del engaño, de la nota, del silencio, de la sonrisa burlona. Solo asintió, tomó notas. De vez en cuando me lanzaba preguntas que cortaban en seco todo lo que yo intentaba barrer bajo la alfombra. ¿Tienes pruebas? Sí. ¿Cuentas conjuntas? Sí. ¿Hijos? No. ¿Ella sabe que vas a iniciar el divorcio? Todavía no. Ahí se detuvo. Levantó la vista del portapapeles. Es mejor que lo escuche de ti antes de que lo reciba de nosotros. Asentí. Aunque el estómago me diera vueltas solo de pensarlo. Trazamos lo básico. Divorcio sin culpa. No había bienes que pudiera quitarme realmente. A menos que quisiera la mitad de mi camioneta y un congelador lleno de carne de caza del año pasado. La casa, técnicamente, estaba a nombre de los dos, pero cada pago lo había hecho yo. Cada maldito pago. Me dijo que iba a ser una lucha. No porque ella mereciera algo. Sino porque gente como Lindsay no se marcha limpia. Te arrastran por el barro y actúan como si tú fueras el que les hiciste daño. Pero yo ya estaba listo. Cuando salí de la oficina, no me sentí más liviano. No me sentí reivindicado. Solo sentí que el reloj había empezado a correr. Que desde ese momento, todo era tiempo prestado. Y que pronto iba a tener que volver a esa casa y empujar la última ficha de dominó. Y el destino, se me adelantó. Porque cuando aparqué frente a la casa, Lindsay ya estaba allí. No solo dentro. Afuera, sentada en los escalones del porche, con ese ridículo suéter gigante que siempre decía que era su armadura emocional. Piernas cruzadas, taza de café en mano. Como si esperara que volviera de la guerra. Se levantó en cuanto bajé de la camioneta. No hablé. Ella sí. Hablé con la esposa de Derek, dijo. Su voz era más baja que nunca. Sin filo. Sin espectáculo. Cerré la puerta del vehículo. Despacio. Sí. Me contó lo que encontró. Me dijo que te llamó. Sí, repetí. ¿Lo hizo? Lindsay dio un paso hacia mí. Yo no me moví. No esperaba que esto explotara así. Solo, pensé que si te lo decía con calma, no iba a ser así. Así. Como si esto fuera el problema. No la traición. No los meses de mentiras. No la nota que dejó a propósito. Solo la reacción. La miré. Sin parpadear. Sin respirar fuerte. Solo, terminado. Fui a ver a un abogado, le dije. La mandíbula le tembló. Voy a iniciar los trámites. ¿Hoy? Sus ojos se agrandaron. Creo que una parte de ella pensó que iba a ceder. Que me quedaría atrapado en el limbo que construyó. Que seguiría buscando migajas de la mujer que solía ser. ¿Sin hablarlo siquiera? Preguntó con la voz tensa. No hay nada que hablar, dije. Y lo decía en serio. Parecía que iba a llorar. Pero no lo hizo. Solo respiró hondo, como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho. No quería volver a enamorarme de él, susurró. Casi me reí.
Casi. Pero solo dije. No te enamoraste. Te lanzaste. Y pasé a su lado, subí los escalones y entré en la casa. Detrás de mí, no la oí seguirme. Por primera vez en semanas, ese silencio se sintió correcto. La casa estaba más fría de lo que recordaba. No en temperatura. Fría de ese modo invisible que solo un hogar puede ser cuando todo lo cálido en su interior ha muerto en silencio, y nadie pensó en pedir ayuda. Caminé por el pasillo hasta el dormitorio. Ella no había cambiado nada. La cama seguía hecha con esos malditos cojines caros que insistía en que necesitábamos. Su aroma aún impregnaba las sábanas. Una mezcla de lavanda y ese champú caro que solo usaba cuando iba a verlo a él. Había un par de pendientes en la mesita de noche. Los que le regalé por nuestro aniversario 3 años atrás. No los usaba desde hacía meses. Me senté en el borde de la cama. No para descansar. No para pensar. Solo para existir un minuto. Se avecinaba una tormenta. Podía sentirlo. No afuera. Aquí, dentro. Ella no iba a dejar que esto terminara de forma limpia. No alguien como Lindsay. No alguien que siempre necesitaba tener la última palabra, la ventaja, la atención. Pero yo ya había pasado la etapa de negociar. Ya no me importaba cómo se sentía ella al respecto. Saqué el teléfono y abrí la carpeta donde había guardado las capturas de pantalla. Mensajes. La nota. Fechas. Horas. Incluso un audio que grabé una noche en que llegó ebria, murmurando que Derek era distinto, que la hacía sentir como antes. Tenía todo. Y lo iba a necesitar. Esa misma tarde me reuní de nuevo con Carl. Le entregué la carpeta completa. La revisó con precisión quirúrgica, asintiendo mientras deslizaba los dedos por la pantalla. Va a contraatacar, dijo. Prepárate. Ya estoy más que listo, le respondí. Cuando volví a la casa, ella se había ido. Sin nota. Sin mensaje. Sin llamada. Solo un silencio inmenso y un cajón del armario a medio vaciar. Se llevó parte de su ropa. Dejó el resto. La caja de joyas seguía ahí. El anillo, su anillo de bodas, estaba encima. No dentro. Colocado, no tirado. Quería que lo viera. Una declaración. Un acto final. O tal vez solo un símbolo de que lo que ahora tenía con él valía más que todo lo que alguna vez tuvimos. Pero no sentí el desgarro que esperaba. Sentí alivio. Alivio de no tener que volver a casa y fingir. De no tener que seguir mintiéndome. De no dormir más junto a alguien que me miraba como si fuera un mueble. Me serví un trago, me senté en la mesa de la cocina, abrí el portátil y empecé a escribir todo lo que recordaba. Todas las fechas. Todas las señales que ignoré. Todas las veces que volvió tarde oliendo a una colonia que no era mía. Y algo extraño pasó. Me hizo bien. No de una forma vengativa. De una forma honesta. Como si por fin estuviera sacando algo podrido a la luz. Como si estuviera recuperando pedazos de mí mismo, una verdad fea a la vez. Esa noche dormí en nuestra cama. ¿Solo? No porque la extrañara. Porque también era mía. Y no pensaba darle una maldita cosa más. A la mañana siguiente tocaron la puerta. No fue un golpe fuerte. No era urgente. Era constante. Controlado. Supe que era ella antes de mirar por la mirilla. Lindsay siempre tocaba así. Como si le perteneciera lo que había del otro lado. No la abrí de inmediato. La dejé esperar. Que sintiera el cambio. Antes, entraba en esta casa como si poseyera el aire. Ahora, estaba del otro lado, como una extraña pidiendo permiso. Cuando por fin abrí, ni siquiera intentó sonreír. ¿Podemos hablar?, dijo. Me hice a un lado. No porque quisiera tenerla dentro. Porque quería ver cómo actuaría ahora que se apagaron las luces del escenario y el público se había ido. Entró despacio. Sin maquillaje. El cabello recogido. Sudadé. Leggings.
Sin joyas. Ni siquiera el anillo. El disfraz se había ido. O tal vez ese era el disfraz. Se sentó en el sofá. En el mismo lugar donde solíamos ver películas. Con las piernas recogidas, como si intentara hacerse pequeña, inofensiva. Moví algunas cosas a lo de Megan, dijo sin mirarme. Asentí. Lo imaginé. Silencio. Luego, más suave. ¿De verdad vas a hacer esto? No respondí de inmediato. La observé. La estudié. Buscando en ella algún rastro de la mujer que alguna vez me miró con algo real. Ya lo hice, dije. Los papeles se están tramitando. Te llegarán esta semana. Sus ojos se cruzaron con los míos. Vi el pánico asomarse. Pero desapareció tan rápido como llegó. Sabía ocultarlo bien. Siempre lo supo. No esperaba que me cerraras la puerta así, dijo. Pensé que hablaríamos. Que iríamos a terapia. Pensé. No esperabas que me fuera, interrumpí. Eso la calló. No te basté, Lindsay. Ni cuando estuve ahí para ti. Ni cuando trabajaba horas extra para darnos un futuro. Ni cuando planeaba vacaciones, cocinaba o simplemente me sentaba a tu lado cuando estabas demasiado cansada para hablar. Di un paso al frente, mi voz baja, firme. Y no solo me engañaste. Lo planeaste. Lo mantuviste. Lo alimentaste. Le diste a él todo lo que empezaste a negarme a mí. No fue un desliz. Fue una elección. Una y otra vez. Le tembló el labio. Pero no había terminado. Dejaste esa nota en el cajón a propósito. Querías que la encontrara. Querías una salida rápida. Una excusa. Una forma de salir sin tener que ser la mala. Parpadeó con fuerza. Eso no es cierto. No, dije bruscamente. No mientas otra vez. No aquí. Y entonces, finalmente, se quebró. No del todo. La máscara no se hizo añicos. Solo resbaló. Lo justo. Su voz se volvió fría. Como metal bajo terciopelo. Me lo pusiste fácil para dejar de amarte. Ahí estaba. La verdadera Lindsay. Asentí lentamente. No sorprendido. Ni siquiera enojado. Entonces supongo que estamos donde debemos estar, dije. Porque yo ya no recuerdo cómo se sentía amarte. Se levantó. Agarró su bolso. Se limpió la cara, como si aún quisiera salvar algo de dignidad en la salida. En la puerta, se detuvo. Un último disparo. ¿Vas a quedarte solo, Mark? ¿Crees que alejarte te hace fuerte? Solo estás amargado. Nadie va a amar a un hombre tan frío. Le abrí la puerta. Sonreí. Prefiero estar solo que vivir otro día con alguien que cree que el amor se gana engañando. Y la cerré tras ella. Sin más palabras. Sin más teatro. Sin más Lindsay. Lo primero que hice después de que se fue abrir todas las ventanas. No por aire. Por espacio. Para dejar salir hasta el último rastro de ella de las paredes. Su perfume, sus disculpas fingidas, su presencia, esa tensión enrollada que cargaba como un bolso colgado del hombro. Quería que la casa volviera a respirar. Quería volver a respirar yo. ¿Estaba tranquilo? No ese tipo de silencio que colgaba entre nosotros después de una pelea. Este era otro tipo. Más limpio. Honesto. No pretendía ser paz. Era paz. Me serví un trago. Me senté a la mesa. Miré al patio trasero donde una vez intentó plantar un jardín y lo abandonó a las 2 semanas porque no le gustaba ensuciarse las uñas. Yo lo terminé. Lo cuidé. Cada año. Y ella ni siquiera podía regarlo. Esa noche, la casa no se sentía embrujada. Se sentía mía. Pero Lindsay no desapareció como esperaba. No. Hizo lo que la gente como ella siempre hace. Volvió a dar vueltas. No porque me extrañara.
sino porque odiaba no tener el control. A la mañana siguiente, recibí un correo. No de ella. De Derek. Asunto, deberíamos hablar. Durante un segundo, solo lo miré. Pensé que tal vez era una broma. Algún intento patético de limpiar su conciencia, como si lo que dijera pudiera importar. Pero la curiosidad ganó. Lo abrí. Mark. Sé que probablemente soy la última persona de la que quieres saber. Lo entiendo. Pero quería decir que lo siento. No porque espere que me perdones. No lo espero. Lindsay me dijo que sabías todo. Que presentaste los papeles. No sabía que había dejado esa nota. Ni que dejaría que todo explotara así. Honestamente pensé que había terminado las cosas contigo antes de que volviéramos a vernos. Sé que suena débil. Probablemente lo sea. Solo quería que supieras que nunca quise herir a nadie. Especialmente a ti. Derek. Me reí. No porque fuera gracioso. Porque era patético. Nunca quise herir a nadie. Había estado acostándose con mi esposa a mis espaldas durante medio año, tal vez más. ¿Y esa era su gran confesión? ¿Que pensó que ella ya había terminado conmigo? ¿Qué clase de tonto pensaba que era? Pero claro, tal vez él era solo ese tipo de tonto que le creía. Que se tragaba sus historias, sus lágrimas, sus medias verdades envueltas en la dosis justa de lástima para sonar reales. Ahí fue cuando me cayó encima la verdad, se merecían el uno al otro. Dos mentirosos. Dos cobardes. Dos personas que se creían protagonistas de una historia de amor secreta cuando en realidad no eran más que egoístas y torpes. No respondí. No necesitaba hacerlo. Más tarde ese día, Jason vino a ayudarme a sacar el resto de mis cosas de la casa. Decidí que ya no la quería. Ni la cama en la que dormíamos. Ni las toallas que ella eligió pensando en los gustos de él. Ni siquiera el sofá donde pasamos huracanes y navidades fingiendo estar en sintonía. Estoy orgulloso de ti, me dijo Jason, levantando una caja de libros viejos. La mayoría de los hombres no lo habrían manejado así de limpio. Me encogí de hombros. No se trataba de hacerlo limpio. Se trataba de terminar. Mientras cargábamos la camioneta, encontré una foto enmarcada detrás del mueble del televisor. Lindsay y yo en la playa. Ella reía, mirándome como si yo fuera el único hombre en el mundo. Gracioso, porque en ese momento yo de verdad lo creía. Tiré el marco a la basura. No por despecho. Por claridad. Uno no guarda fotos de fantasmas. Pasó una semana. Los papeles de divorcio fueron oficialmente presentados. Carl me envió la confirmación junto con una actualización formal, Lindsay había sido notificada. Entrega en mano, por un notificador judicial. En casa de Megan, nada menos. Me la imaginé allí, probablemente descalza y fastidiada, con el sobre en la mano como si fuera una ofensa, en vez de la consecuencia directa de sus propias elecciones. No me llamó. No escribió. Y no me importó. No me importó porque para entonces no solo estaba acabado. Estaba listo. Listo para reconstruirme. Para volver a sentirme yo mismo. No la versión reducida de mí que se encogía constantemente para encajar en los huecos que Lindsay dejaba cuando no estaba mintiendo. Pero justo cuando el polvo comenzaba a asentarse, pasó. Otro mensaje. Esta vez, un mensaje de texto de ella. Lindsay, ¿así es como termina todo? Me quedé mirándolo. No, lo siento. No podemos hablar. Solo más drama. Un viaje de culpa envuelto en 4 palabras. No respondí. Esperó 3 horas antes de enviar el siguiente. Lindsay, ¿de verdad quieres alejarte como si yo no significara nada para ti? Ese dolió un poco. No por lo que decía, sino porque era exactamente lo mismo que yo solía sentir sentado en el sofá, esperando que ella regresara a casa, sin saber dónde estaba ni con quién. En aquel entonces, habría dado cualquier cosa porque me mirara como miraba su teléfono. Y ahora estaba ella, dándose cuenta de que el teléfono no la amaba de vuelta. Poético. Siguió escribiendo.
Lindsay, cometí un error. Tenías razón. Él no es lo que pensé. No creí que realmente lo harías. Ahí estaba. No remordimiento. Arrepentimiento, sí. Pero no del tipo que nace de haber herido a alguien. Del tipo que aparece cuando desaparece la red de seguridad y de pronto estás colgando sobre el vacío. Lindsay siempre había tenido a alguien. Un respaldo. Un plan B. Y cuando yo me fui, lo perdió. Derek, aparentemente, ya no respondía como antes. Y supongo que Megan no quería jugar a ser anfitriona para siempre. Así que ahora quería que el hombre al que había tirado por la borda volviera a salvarla del desastre que ella misma creó. Era casi insultante lo predecible que resultaba todo. Al día siguiente, bloqueé su número. Intentó escribirme por correo. Bloqueé eso también. Ya no tenía nada para darle. Ni ira. Ni afecto. Ni siquiera atención. ¿Y sabes qué descubrí? Que ese era el verdadero poder. Durante años le permití reescribir la historia, torcer los hechos, manipular la realidad según su estado de ánimo. Yo era el esposo paciente, el reparador, el que absorbía cada mentira porque pensaba que eso era el amor. Pero el amor no miente. El amor no se escapa por la puerta trasera dejando una nota junto a una caja de joyas. El amor no te mira a los ojos y te dice, me lo pusiste fácil para dejar de amarte. Eso no es amor. Es conveniencia disfrazada de emoción. Y yo no quiero tener nada que ver con eso nunca más. Así que hice lo único que quedaba por hacer. Cambié las cerraduras, saqué su nombre de las cuentas, empaqué la última caja, firmé los papeles. Y solté. No con rencor. Con paz. Porque alejarse de alguien como Lindsay no es perder. Es escapar. Me mudé a mi nuevo lugar hace 3 semanas. Es más pequeño, 2 habitaciones, sin jardín, paredes que todavía devuelven el eco cuando hay silencio, pero es mío. Sin sonrisas fingidas. Sin rastros de perfume que no me pertenecen. Sin mentiras escondidas en los armarios ni susurros detrás de pantallas bloqueadas. Solo yo. Y eso basta. La primera noche dormí sin soñar. Me desperté descansado, con la mente clara, con una calma que había olvidado que existía. Preparé café en silencio, me senté junto a la ventana y dejé que el sol me diera en la cara. Sin comentarios pasivo-agresivos. Sin miradas frías desde el otro lado de la mesa. Sin tensión reptando bajo la puerta. La libertad tiene un peso. Extraño al principio. Como si tu cuerpo hubiera olvidado cómo moverse sin cadenas. Pero cada día desde entonces ha sido más liviano. Lindsay no volvió a comunicarse. No desde el último correo que ignoré. No desde que bloqueé cada puerta de regreso hacia mí. Supe, por un amigo en común, que Derek volvió con su esposa. Algo sobre arreglar las cosas por los niños. Supongo que se dio cuenta de que la fantasía pierde su magia cuando aparece en pijama, llorando porque alguien dejó abierta la tapa del lavavajillas. No me regocijé. No hizo falta. Ese era su problema ahora. Yo, por fin, había bajado del carrusel que ella había construido, vuelta tras vuelta con rostros distintos, excusas distintas, las mismas promesas vacías. Solía pensar que si me aferraba más fuerte, si amaba con más intensidad, si daba más, ella me encontraría a mitad de camino. Pero Lindsay nunca quiso la mitad. Quería control. Una audiencia. Alguien a quien culpar cuando las cosas se volvían demasiado reales. Quería ser perseguida, adorada, perdonada a la carta. Y yo cumplí ese papel durante años, ¿verdad? Ya no más. Hace unos días encontré esa vieja nota. La que le escribió a Derek y dejó, accidentalmente, para que yo la descubriera. La había guardado en el fondo de un cajón del escritorio. No por nostalgia. Por prueba. Como recordatorio. Pero ya no la necesitaba. Así que la quemé. Vi cómo los bordes se curvaban y ennegrecían. Cómo se convertía en ceniza, igual que la versión de mí que alguna vez rogó por su amor. Hace poco conocí a alguien. No, no es lo que piensas. No estamos saliendo.
Nos cruzamos en el gimnasio, compartimos una máquina, bromeamos sobre la música que sonaba. Terminamos hablando. Se llama Allison. Me preguntó a qué me dedicaba, de dónde era. No se inmutó cuando le dije que acababa de presentar el divorcio. Solo asintió y dijo, los comienzos nuevos están subestimados. Y tenía razón. No estoy apurado por nada. No estoy llenando el silencio con otra voz. Solo estoy viviendo de nuevo. Comiendo lo que me gusta. Escuchando música sin sentirme juzgado. Dejando que el mundo siga sin pedirle permiso a nadie. Si has llegado hasta aquí leyendo esto, quizás estés atravesando algo también. Quizás tu instinto te grita desde hace meses y has tenido demasiado miedo de moverte. Déjame decirte esto. Confía en él. Esa sensación. Ese peso en el pecho. Ese cambio en su mirada. Esa voz que te dice que algo no está bien. No es paranoia. Es claridad. No esperes a que destruyan tu paz pedazo a pedazo. No necesitas una explosión final. No necesitas un desenlace dramático. Solo necesitas suficiente respeto propio para alejarte mientras todavía recuerdas quién eres. Lindsay perdió al verdadero Mark mucho antes de que yo cruzara esa puerta. Pero yo lo encontré de nuevo. Y no pienso devolvérselo jamás.